Entonces igual estas se las voy a poner de último para que es el link de mi blog. Entonces, démosle pues. Bueno, entonces yo les voy a hablar el día de hoy sobre el tema de transcripción. Les decía, este tema es súper hermoso, súper importante, porque miren, todo lo que pasa en nuestro cuerpo, por decir así, y todos los procesos metabólicos que se llevan a cabo, al final de cuentas, la responsabilidad de que eso suceda lo lleva el núcleo. O sea, el núcleo y todo el proceso de cómo crear. O sea, la transcripción y la traducción van de la mano. O sea, eso ténganlo desde ya en su mente porque eso es lo importante. O sea, la transcripción y la traducción. El día de hoy vamos a ver la mitad bueno, digamos una tercera parte del proceso como tal, que es la transcripción. ¿Por qué les digo una tercera parte? Porque es transcripción, traducción y los procesos post-traduccionales, que son importantes para muchas moléculas para que tengan función, porque muchas de las moléculas de nuestro cuerpo no se sintetizan ya funcionalmente hablando, sino que se van a sintetizar como premoléculas que necesitan llevar un proceso de modificación para que puedan activarse. Entonces, el tema de la transcripción. Bueno, creo que es los microcontenidos de ustedes de este año, que como les digo, son exactamente los mismos que tuvimos el año pasado. Entonces yo creo que algo bien importante que hay que entender antes de meternos a hablar del tema de transcripción es comprender algunas terminologías. Por ejemplo, esto es bien importante y yo lo agregué, de hecho esto no lo tenía en mi presentación, pero lo agregué el año pasado después de mi parcial porque esto lo preguntaron. Y es importante que entendamos esto. Por ejemplo, ¿qué es un genoma? Cuando a nosotros nos hablan de genoma, se están refiriendo básicamente a toda la colección o a todo el conjunto de información genética que tiene nuestro organismo. O sea, yo les puedo venir a decir, es el colectivo de información, pero en palabras muy simples para entenderlo, es prácticamente el conjunto de todos los genes que necesitamos para construir un organismo. ¿Y eso dónde lo encontramos? En el núcleo. Ahora, una cosa es el genoma. El genoma es el conjunto de todo. Ahora, ¿qué es un gen? Ahora, nosotros hablábamos cuando hablábamos de la organización de los seres vivos. Decíamos que la unidad fundamental estructural de los organismos es la célula. Y que si queríamos ser más moleculares, decíamos que era el átomo, que ya es la estructura indivisible y que ya no la podemos dividir, que hoy en día sí hay procesos moleculares para hacer eso, pero en temas de genética y todo eso, el átomo es lo más pequeño. Que en este caso, en la biología, nosotros nos quedamos que lo más pequeño de la genética es la célula. Pero en temas de transcripción, la unidad básica de la transcripción es el gen. Básicamente, el gen no es un ADN. El gen es un conjunto de moléculas de ADN, pero son moléculas que ADN que agrupadas nos van a dar una unidad de herencia. ¿Eso qué quiere decir? Nos van a dar la capacidad de poder expresarnos molecularmente para desarrollar o construir proteínas que al final de cuentas son moléculas que van a regir, ¿sí?, nuestro fenotipo. Ahora, ¿qué otro tema es importante? El alelo. Cuando nosotros hablamos de alelo, estamos diciendo un pequeño fragmento, ¿sí?, que vamos a encontrar en nuestros cromosomas y que prácticamente cuando hablamos de alelo también podemos hacer referencia a que nosotros tenemos dos posibilidades de un gen. Porque cuando hablamos de un alelo es el conjunto de esas dos formas alternativas. Una alternativa que nos dio nuestra mamá y la otra alternativa que nos dio nuestro papá. Y entonces ahí decimos, ok, tenemos dos, ¿por qué expresamos uno? Porque entonces para ya entender eso ya tendríamos que hablar de genética. Y prácticamente la genética lo que nos va a marcar es a través de probabilidades cuál es el gen que yo voy a expresar. ¿Qué es un locus? Pues básicamente un locus es la posición fija que tiene un gen dentro del cromosoma. Creo que esta parte se las tuvieron que haber evaluado en el tema de núcleo. A nosotros nos lo evaluaron en ese tema, no sé si este año lo hicieron, pero sí nos enseñan a leer, ¿sí?, eso de 17Q o 17P, 5 punto y algo, ¿verdad? Entonces, eso es el locus, es la posición del cromosoma, es la posición del gen en el cromosoma. ¿Por qué es importante esto? ¿Y por qué es importante que en biología para médicos, si uno dirá, bueno, pero yo no voy a ser biólogo, yo no voy a estar estudiando?
Mire, primero, después de ser médicos, nosotros podemos optar por una maestría en genética. Obviamente no hay aquí en Guatemala, hay que irnos lo más cercano, México. Pero hay muchas enfermedades que hoy en día no se dan por problemas de un accidente, de porque es una persona que consuma mucho alcohol o tabaco. No, es simplemente ya nací con eso. Cuando me estaba formando, se me desarrolló ese problema. Puede ser algún organismo o alguna sustancia exógena del cuerpo de la madre que haya provocado eso. Pero ¿a quién afectó? A nuestra unidad genética, al núcleo, a nuestros genes. Y en todo eso provocó que todo este proceso de transcripción y traducción sea el que se haya perjudicado. Ok. Cuando hablamos de un gen hay un montón de conceptos, como cuando nosotros buscamos una palabra en un diccionario y ¿con qué me quedo? O cuando ustedes estén en fisiología el otro año y el libro venga y les diga, la A significa esto, pero en otra parte del libro nos diga otro concepto. Entonces hay que entenderlo, lo básico para poder entender todo. Cuando nosotros hablamos de un gen, básicamente es un elemento. Pero uno dirá, es una pequeña parte de nuestro genoma. Sí, pero si esa pequeña parte tiene problemas, todo lo demás de lo que dependa de ese gen va a tener problemas. Entonces, el gen es un elemento discreto que va a regir la aparición de rasgos. Ahora, nosotros cuando hablamos de un gen, ya dijimos, es un conjunto de varias moléculas de ADN. Ok, ya hablamos de un alelo, que hay varias alternativas de que se nos puede expresar. O sea, posiblemente en nuestro genoma nosotros tengamos que nuestro papá nos estaba dando el gen de ser de pelo rubio y nuestra mamá nos dio el gen de ser pelo oscuro. Y aquí en Guatemala el rasgo predominante o el dominante es el de pelo negro. Entonces tuvimos la opción de ser rubios, pero nuestra genética dijo no, vas a ser pelo negro. Y todo eso está en el núcleo. Cada gen va a estar en un lugar en específico. O sea, nosotros podemos meternos a Google y decir, o a ChatGPT, para los que quieran que sea más fácil. Se meten y colocan cuál es el alelo o cuál es el locus del gen del cabello en seres humanos. Y se lo tira en qué cromosoma está, en qué parte de ese cromosoma está. Y hoy en día ya se tiene eso por el estudio del genoma que se hizo hace muchos años. ¿El gen se compone de una molécula de ADN? No, de muchas. Es por eso se dice que un gen es un segmento de ADN que contiene la información para una sola cadena polipeptídica. Eso sí, ojo, un gen es el conjunto de muchos genes, pero un gen solo me va a dar a mí la información para producir una sola cadena polipeptídica. Hay excepciones, claro, somos organismos complejos, hay genes que nos pueden dar información para más de una molécula, pero en forma muy general, un segmento de ADN que corresponde a un gen nos va a dar la información para una cadena polipeptídica. Ahora bien, nos puede dar información para varios ARNs, eso sí, pero funcionalmente hablando, generalmente es para una cadena polipeptídica o para generar una proteína. Ustedes me dicen si se escucha bien o es cortado, si no reviso el tema del internet. ¿Sí se escucha bien? Va, espérenme, voy a revisar. Espérenme. ¿Me dicen si sí me escuchan bien ahora o no está bien? ¿Sí? Va. Igual si hay problemas me dicen en el momento, yo reviso rapidito. Va. ¿Qué más es importante? Bueno, los genes tienen información inerte. ¿Por qué les digo inerte? Porque nosotros somos organismos muy regulados y hay muchos genes, porque en el tema de núcleo lo tuvieron que haber visto,
que vamos a tener expresiones constitutivas y expresiones reguladas. Expresiones constitutivas que nuestro cuerpo necesita estar produciendo esas moléculas constantemente y expresiones reguladas que solo son durante momentos necesarios. Por ejemplo, la insulina. La insulina nosotros no la vamos a sintetizar todas las 24 horas del día, 365 días del año. No, esa solo la vamos a sintetizar en momentos específicos. Ahora, el ADN como tal es información inerte. ¿Por qué? Porque el ADN no nos sirve para nada si nosotros no tenemos el proceso de transcripción. ¿Eso qué quiere decir? Es como cuando descubrieron la Biblia. Muchos en su momento cuando descubrieron la Biblia no hablaban latín. ¿Qué tuvieron que hacer? Tuvieron que hacer todo el proceso de transcribirla primero porque no se leía bien. Y después la traducción a idiomas generales como inglés, español, para que los demás lo pudieran entender. Eso es lo que hace nuestro cuerpo. Toda la maquinaria de producción de proteínas no entiende al ADN. Entonces el primer proceso que tiene que hacer es convertirse en ARN, ¿verdad? Entonces ese ARN es el que va a mandar el que va a llevar la información a esa maquinaria para que se pueda expresar nuestro genoma, ¿sí? Ahora, ¿qué otra característica tiene el ADN? ¿Será que el ADN puede salir del núcleo? ¿Será que el ADN solo hay en el núcleo? ¿Alguien que quiera contestarlo? ¿ADN solo hay en el núcleo? ¿O dónde, o en qué partes, o en qué organelos tenemos información genética también aparte del núcleo? Exacto, vamos a tener en la mitocondria, en el caso de nosotros, la mitocondria y el núcleo. En el caso de las plantas, en los cloroplastos. Muy bien, ¿verdad? Eso es importante que lo tengan ya claro desde ahora porque les va a servir un montón el próximo año. Ahora, el ADN, recuérdense que el ARN es un intermediario entre el ADN y poder convertirlo en una cadena polipeptídica, ¿verdad? Prácticamente el ARN es un complemento o es una copia complementaria del ADN, ¿sí? Y que es la que vamos a ver, que el proceso que vamos a ver el día de hoy, que es de transcripción, es el proceso necesario para pasar de ADN a ARN. La próxima semana miraríamos cómo pasamos ese ARN a proteína. El ARN mensajero. Ahora, les han hablado en clase de un montón de ARNs, me imagino, que el ARN de transcripción, que el ARN el de transferencia, el mensajero, el ARN ribosomal, que el micro ARN, que el microneutral, no sé qué. Hay un montón. ¿Cuáles son los más importantes? ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosomal. ¿Cuál es el más complejo? El mensajero, que es el que nos va a dar la información como tal de qué es lo que se va a llevar a cabo en nuestro cuerpo. Ok, ahorita llego a ese cuarto punto. Les decía, ¿se recuerdan que hace unos momentos yo les dije? Nuestro cuerpo es tan complejo que en realidad nosotros no producimos moléculas ya completamente funcionales. ¿Por qué? Porque todo está regulado. Y ahora, ¿ustedes por qué creen que todo tiene que estar regulado? Porque tantas cosas que consumimos hoy en día que pueden ser potencialmente mutágenos, exógenamente hablando, que pueden molestar a nuestra información genética. Entonces, tal vez en este momento no lo van a entender, se les voy a tocar una pequeña parte, pero esa parte de regulación creo que se las dan junto con el tema de traducción. Pero acá dice, el ARN mensajero en eucariotas no se sintetiza en su forma madura. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a hablar el día de hoy también. Porque en realidad nosotros primero o sea, tenemos el ADN. Del ADN, toda la maquinaria viene y crea ARN mensajero. Pero en realidad no crea ARN mensajero como tal, sino que le vamos a llamar pro-ARN mensajero. ¿Qué significa el pro-ARN mensajero? Es una molécula muy grande que va a estar compuesta de ciertos espacios que no los necesitamos para el proceso de transcripción. Ahora, ¿por qué si eran necesarios en ese momento? Porque lo protegen de sustancias que vamos a encontrar en el núcleo, que si eso no lo tuviera, la destruyeran. Entonces, ¿qué tienen que hacer?
momentos antes de salir del núcleo, va a venir ciertas estructuras que se llaman espesiosomas, quitan esos espacios, van a compaginar los que sí son necesarios y ya luego sale del núcleo. Por eso es que les digo que no sintetizan de forma madura. Ahora, en el tema de procariotas, sí. En el tema de procariotas, la cosa es más fácil. Para empezar, nuestro ARN es lineal, ¿sí? El ADN es lineal. El ADN de las procariotas, ¿de qué forma es? Por lo menos en bacterias, son circulares. Entonces, el proceso es súper más sencillo. Eso de que nosotros seamos lineales nos viene a complicar un montón de cosas y es lo que permite que se regule más el sistema. El ARN mensajero en el citoplasma es lo que va a servir como una plantilla para dirigir la incorporación de aminoácidos. Les decía, existe el ARN de transferencia, pero ese solo nos sirve para ir como que a captar a los aminoácidos que necesitemos para juntarlos y crear la proteína. El ARN ribosomal va a constituir una maquinaria que es la que va a participar en el proceso de traducción. Y pues el dogma central prácticamente es lo que va a regir o lo que va a establecer qué partes de nuestro ADN se va a codificar en ese momento dependiendo la proteína que sea necesario para ese momento. Si van teniendo dudas, me van diciendo. Entonces, desde ya es importante que nosotros aprendamos y nos demos cuenta de ciertos procesos. Por ejemplo, tenemos qué significa transcripción. Prácticamente es sintetizar ARN. ¿Qué es traducción? Es sintetizar proteínas a partir de ARNs. ¿Qué son los ribosomas? Es una maquinaria compleja que la vamos a encontrar libre en el citosol o vamos a encontrar algunas que van a estar acopladas al retículo endoplasmático rugoso y por eso se llama rugoso porque están esas pelotitas que son las que van a servir para poder realizar el proceso de traducción y que la próxima semana vamos a hablar cuál es la razón o cómo reconoce nuestro sistema, cuáles se van a sintetizar en el citosol y cuáles necesitan de ribosomas que estén acoplados al retículo endoplasmático rugoso, que ya lo tuvieron que haber tocado en sistema endomembrana, que si no estoy mal fue el tema que les tocó el módulo pasado. El ARN de transferencia, pues básicamente es el proceso, es la estructura que tiene forma como que fuera de, de trébol, ¿sí? Y eso nos va a servir como a través de 3 nucleótidos que tenga, que se llaman anticodones, va a ir a reconocer a un aminoácido, los va a traer y se los va a ir a dar al ribosoma para que los junte y vaya creando a la proteína que corresponde. Es importante entender, por ejemplo, los niveles, así como, por ejemplo, el ADN tiene diferentes niveles de empaquetamiento. Créanme que las proteínas también lo tienen y créanme también que toda esta estructura molecular de ARN también lo tiene, ¿sí? Entonces vamos a ver cuáles son los procesos necesarios para llegar a una estructura secundaria y cómo algunos podemos llegarlas a una estructura terciaria para que puedan volverse funcionales. Estos son los otros ARN que tenemos. ¿Nos interesa ahorita? Sí y no. Porque prácticamente todos estos ARN van a quedar de esos espacios, se van a formar a partir de esos espacios que no nos servían en el ARN de mensajero, pero que sí van a ser muy necesarios porque son reguladores. ¿Los toca el libro? Uno que otro. ¿Nos interesa tanto? Tampoco. Sí les voy a mencionar uno, que es el microsómico, que ese sí participa en el proceso de transcripción del mensajero, porque sí el año pasado lo preguntaron, pero su función son reguladoras en la expresión genética, que este tema lo vamos a tocar la próxima semana cuando miremos regulación. Entonces, para ya ir entrando al tema, tenemos que entender qué significa expresión genética. Cuando nosotros hablamos de expresión genética, es un proceso, no es un proceso de una reacción, sino es un conjunto de procesos a través del cual nosotros, a partir de nucleótidos como el ADN, que están contenidos en un gen, los vamos a utilizar, vamos a formar intermediarios y vamos a sintetizar proteínas. O sea, cuando nosotros nos digan expresión genética es el proceso desde ADN
hasta sintetizar proteínas y que incluye la parte de darle activación a esas proteínas. O sea, todos los procesos post-traduccionales necesarios para poder volver activa a esa proteína. Bueno, entonces aquí en esta imagen, que esta la saqué de Carp, que es un libro que creo que ustedes ya no lo usan este año y que muchos odiaban, pero nos resume el tema de cómo es que a partir de nuestro ADN, ¿sí? Que es un ARN, nosotros los eucariotas nos caracterizamos porque es de doble hebra, es lineal, ¿sí? Esa es una gran diferencia que tenemos con procariotas o con bacterias, por ejemplo, que en ese tipo de estructuras donde no hay un núcleo como tal, el ADN es circular, nosotros es lineal. Entonces, a partir de ADN vamos a sintetizar, miren, pre-ARN. Luego necesitamos pasar por un proceso post-transcripcional, que también es regulado para poder producir ARN ya maduro. Este ARN ya maduro sale del núcleo, es reconocido por la maquinaria que son los ribosomas y empiezan a producir las proteínas necesarias. Y pues ya pasamos por todos los procesos para llegar hasta proteína, que eso lo miramos la próxima semana. Es importante, tal vez esta no me va a llevar tanto tiempo, solo entender que este es un proceso muy general, pero que pueden llevarse a cabo cosas más específicas dependiendo del tejido. Creo que al punto de ahorita ya tendrían que reconocer que todo nuestro cuerpo pues está formado de, yo le llamaría que el organismo es el conjunto de células diferenciadas y no diferenciadas. ¿Por qué pongo no diferenciadas? Porque vamos a tener células madres que a partir de ella obtenemos las células diferenciadas. ¿Y por qué diferenciadas? Porque para crear un tejido en especial necesitan esas células diferenciarse. Y al sol de hoy ya necesitan, vamos a ver, el ARN maduro es al que le llamamos ARN mensajero. Exactamente. Ya cuando te hablen de ARN mensajero, ya es maduro, ya es funcional. Si le agregan acá, así como encontrás acá en esta imagen, pre-ARN mensajero, es porque todavía no ha pasado por ese proceso post-transcripcional para que se pueda activar. Si no ha pasado ese proceso, todavía no puede salir del núcleo. Bueno, entonces en nuestro cuerpo hay un montón de tejidos y que necesita pasar por todo ese proceso de transcripción, traducción y diferenciación. Y el proceso de diferenciación, ¿por qué lo menciono? Que creo que ese es tema del próximo módulo. Pues porque es importante que entendamos que para que se pueda diferenciar una molécula, una célula, necesita crear muchas proteínas y cada vez más que se vaya diferenciando, se van a ir limitando y se van a ir apagando genes. Porque eso hace, por ejemplo, que las células pancreáticas, es un ejemplo, las células pancreáticas, los islotes beta del páncreas, por ejemplo, tengan la información de todas las proteínas del cuerpo. Pero la única función de ellas sea producir insulina, ¿verdad? Ella tiene la información de todo, pero los demás genes están apagados y el único que se activa reguladamente es el de la insulina. Entonces, esta imagen es bien importante porque acá nos expresa los niveles importantes de expresión genética. Si uno falla, los que le continúan van a fallar. Entonces, recordémonos que van a haber procesos reguladores tanto antes de que se lleve a cabo la transcripción, durante la transcripción, posteriormente a la transcripción, durante la traducción y después de la traducción, todavía en esas partes hay puntos de controles importantes que nos van a regir ciertos procesos y que son los que le van a dar la complejidad a este proceso. Bueno, entonces entremos al proceso de transcripción. El proceso de transcripción, a ver, algún voluntario, ya mencioné cuál es el concepto, pero algún voluntario que me quiera decir con sus propias palabras qué entendió sobre el proceso de transcripción. En el chat. Vamos a ver, ¿qué es transcripción para ustedes? Mm, traducción del ADN a un lenguaje más simple, podríamos llamarle, pero ahí estamos, ya estaríamos mezclando el tema de traducción. Ajá.
es cuando se copia la secuencia de nucleótidos. Síntesis de ARN. Sí, yo creo que tienen el concepto. Lo importante es realizar una... Miren, si viniera un examen escrito y yo fuera el catedrático y ustedes me escriben, es hacer una copia del ADN, se las pongo mala. ¿Y saben por qué? Porque cuando miren el proceso de división celular, hay un proceso que se llama duplicación del ADN y ese sí es copiar al ADN. O sea, en realidad una copia como tal es, pero escrita de otra manera. O sea, no es copiar al ADN, es volverlo en un lenguaje más simple que las demás moléculas o las estructuras de las maquinarias celulares sí las puedan entender y más allá que las puedan entender, sí pueda salir del núcleo, porque el ADN no puede salir del núcleo, ese es el problema. Sí, yo lo resumiría como es el proceso a través del cual se sintetiza ARN, ¿sí? Entonces, sí, exacto, formar ARN a partir de ADN es un muy buen concepto, proceso donde se sintetizan las moléculas de ARN muy bien, usando como plantilla segmentos específicos de ADN. Yo creo que ese sería como el más completo porque hay un montón de ARNs y esa síntesis de ese montón de ARNs, a todo eso se le llama transcripción y me dice que usa como el ADN como plantilla. Está súper bien. Así que tengan cuidado con eso. Sí, miren, a los de Karina, aprovechenla, pero cuidado con la zona. Eso es lo que afecta. Bueno, la transcripción. Este es un proceso que se lleva a cabo a partir de un complejo enzimático que le llamamos ARN polimerasa. Esta va a ser nuestra amiguita de este proceso. Así se llama, ARN polimerasa. Entonces la transcripción es un proceso a través del cual vamos a sintetizar las distintas clases de ARNs, ¿sí? Y vamos a usar como plantilla, ¿verdad? Al ADN. ¿Por qué? Porque el ADN es nuestra unidad de transcripción. Esta nos va a dar la información. Esta va a ser la chismosa bueno, la chismosa yo le llamaría al ARN, pero el ADN es la fuente principal de información, la que va a regir todo. Ahora, por favor, es importante, no todo el ADN lo vamos a utilizar para transcribir, sino que hay secuencias que están dentro del ADN que nos van a decir, mira, aquí empezás y aquí terminás. Y eso es otra de las cosas que se logra complicar en este proceso. Pero lo vamos a ir viendo. Bueno, entonces, en resumen de lo que ya les había hablado, hay un montón de ARNs, pero los que nos van a interesar ahorita es el ARN ribosomal, que estructura el ribosoma, el mensajero, que ese sí es el chismoso, él es el que va a salir del núcleo y le va a ir a dar la información al ribosoma para que pueda sintetizar proteínas. Prácticamente, bueno, ya tuvieron que haber visto en el primer módulo que hay diferentes niveles de estructuración de la proteína. Entonces hay un nivel primario, un nivel secundario, un terciario y cuaternario que lo van a ir dando los enlaces. Pero el primer nivel de estructuración de una proteína, ¿quién lo da? El ARN mensajero. ¿Sí? Eso ténganlo desde ya porque eso sí fue pregunta del año pasado. ¿Quién da el nivel primario de la estructura primaria de una proteína? El ARN mensajero. El ARN de transferencia, lo único que nos va a servir es que él va a ser como que el que va a ir a traer las pistas para ir construyendo esa información. Él va a poder reconocer los codones que trae nuestro ARN mensajero a través de un anticodón que lo va a estructurar, va a ir a traer al aminoácido y lo va a ir a colocar al ribosoma para que se ensamble en ese proceso. Todos los ARNs, como ya lo había mencionado, no se sintetizan funcionalmente. Tienen que pasar por un proceso extra, por procesos post-transcripcionales para que puedan activarse. Muy bien. Bueno, ese es un proceso de la próxima semana. Ahora, a mí me gusta, siempre que después que terminaba de leer todo el tema, a mí me gustaba hacer como resúmenes de, bueno, qué es lo más importante. Y entonces es importante entender qué es lo necesario para poder yo llevar a cabo este proceso. Prácticamente, para poder yo llevar a cabo el proceso de transcripción, yo voy a necesitar ADN, voy a necesitar mi enzima, que es la ARN polimerasa, y voy a necesitar los ribonucleótidos. Ahora, ¿por qué? A ver,
¿Será que yo en este proceso de transcripción necesito ribonucleótidos o desoxirribonucleótidos? A ver quién la contesta. ¿Necesito ribonucleótidos o desoxirribonucleótidos? Y si me pueden escribir en la respuesta el por qué, sería excelente. ¿Necesito ribonucleótidos o desoxirribonucleótidos? ¿Y por qué? Hay unos que sí le han acertado, pero me gustaría que me coloquen el por qué. Miren, si hay alguien aquí que estuvo con Karina, ustedes saben que con ella, si ustedes les dicen rojo, le tienen que explicar por qué es rojo. Y eso es lo malo de ser estudiante de ella, que luego uno se acostumbra a ser así. Exacto, Alberto lo contestó. Vamos a necesitar ribonucleótidos. ¿Por qué? Porque aquí no estamos sintetizando ADN, estamos sintetizando ARN. Entonces, ¿será que necesitamos los monómeros del ADN o del ARN? Del ARN, pues. Entonces, vamos a necesitar ribonucleótidos. Ahora, solo para que alguien que había escrito algo se quite ese chip de acá. Esperen, vamos a ver. Ah, bueno. Aquí Débora mencionaba ambos porque estamos jugando con ARN y ADN para la síntesis. Sí, estamos usando ADN para la síntesis, pero en ningún momento estamos destruyendo la molécula de ADN como para que necesitemos de desoxirribonucleótidos. Sí vamos a usar ADN, desoxi, cuando ya estemos hablando de las divisiones celulares, donde ahí sí necesitamos hacer copias exactas de ADN, y entonces ahí sí vamos a usar desoxirribonucleótidos. Ahora, les doy un tip. Esta es pregunta que han hecho desde el año 2019 y la hicieron el año pasado. Sí, vamos a necesitar ribonucleótidos, pero esos ribonucleótidos tienen una característica, y es que ellos no vienen solo como ribonucleótidos, sino que vienen como ribonucleótidos trifosfatados. Ahora, ustedes, vamos a ver, es que no sé si ya vieron esto en química, pero ya tendrían que reconocer la terminología de endergónico y exergónico. Cuando nosotros hablamos de endergónico, estamos hablando de un proceso anabólico. ¿Será que aquí estamos catabolizando o estamos anabolizando? ¿Estamos construyendo moléculas o estamos formando moléculas pequeñas a partir de moléculas grandes? Estamos construyendo una molécula, ¿sí? Ah, ok, lo vieron en termodinámica. Excelente. Entonces, están construyendo moléculas. Para construir moléculas yo necesito de energía. Entonces necesito que esos ribonucleótidos que yo voy a utilizar vengan cargados energéticamente. Porque esa energía que traigan es la que va a utilizar nuestra enzima, que es la ARN polimerasa, para que pueda llevar a cabo el proceso. Si no tenemos esa enzima, si no tenemos esa carga energética, la ARN polimerasa sí tal vez se podría llevar a cabo. Pero recuérdense que se están creando enlaces. Y para formar enlaces necesitamos energía, ¿verdad? Eso ténganlo aquí en mente, porque eso de que se los preguntan o lo logran confundir a uno con eso, créanme que es una pregunta que después uno se la lamenta y uno dice, ¿por qué no me di cuenta? ¿Qué otras cosas es importante? Miren, es importante también entender la forma de la adición. Recuérdense que nosotros tenemos ADN que es de doble hebra. Sí, ya tendrían que entender que va a tener una disposición, una hebra 5' a 3' y la otra es en sentido contrario, de 3 a 5. Si una es de 5 a 3, la otra es de 3 a 5. Ahora, ¿cuál vamos a utilizar nosotros para llevar a cabo el proceso de síntesis? Vamos a utilizar, ¿sí? La que está de 5 a 3. Ahora, eso es importante también que nosotros lo logramos reconocer porque a veces hay exámenes donde han colocado dos cadenas, obviamente colocando los nucleótidos o solo poniendo 3 a 5, 5 a 3 y nos dicen cuál de las dos se usa como plantilla. ¿Cómo reconozco cuál se usa para plantilla? Porque es la que está de
3 a 5. Entonces, miren, hay que reconocer, la adición de nucleótidos se va a llevar a cabo en una dirección de 5 a 3. Pero el movimiento del ADN va a ser del movimiento de la enzima es de 3 a 5. ¿Sí? Entonces, eso hay que entender. ¿Cuál es la hebra de ADN que vamos a utilizar? Va a ser la de 3 a 5. ¿Cómo vamos a añadir o cómo nuestra enzima va a añadir? Va a ser de 5 a 3. ¿Por qué? Porque está haciendo lo contrario. Recuérdense que es una como complementaria a la hebra que estamos usando. Entonces, para que se pueda llevar a cabo, tiene que ser en antisentido. Lo que se mira aquí en este proceso. Yo no le pondría tanto coco a esta parte A porque esta es de cuando se está llevando a cabo la duplicación de material, pero en esta de aquí sí. Acá nos dice que la cadena molde es la de 3 a 5. ¿Cómo me estoy dando cuenta que es la de 3 a 5? Porque es la forma en cómo se está sintetizando. Se están añadiendo acá y se añaden en el extremo 3. Entonces necesitamos que el otro ribonucleótido empiece en 5. Entonces estamos agregando de 3 a 5, pero la cadena que estamos usando es la contraria. Bueno, hay que estudiar un poco a la ARN polimerasa, porque esa es la que nos va a regir todo. Entonces, nosotros decimos que es una enzima progresiva. ¿Por qué es progresiva? Porque esta se va a conectar al material genético, se va a ir moviendo y va a ir agregándose. Y no se va a despegar de ahí hasta que no reciba una señal que le diga, mira, ya terminamos y ya se terminó, ya no necesitas unir nada más. ¿Qué va a hacer la ARN polimerasa? Incorporar nucleótidos. Yo lo mejoraría, incorporar ribonucleótidos. ¿Sí? Y va a ir creando una hebra de ARN en base a la plantilla de ADN que se esté utilizando. Esto es bien importante. Va a ir incorporando de 20 a 50 nucleótidos por segundo. Muchos. Ahora, no solo va a estar funcionando una enzima a la vez, van a ser muchas enzimas a la vez. Pueden pausarse en ciertos lugares y, por ejemplo, eso es lo importante del proceso de regulación durante la transcripción, porque esas moléculas van a venir y le va a decir a la ARN polimerasa, mira, lo estás haciendo mal, esto que acabas de hacer está mal, retrocede y lo arreglas. Y es una enzima de multisubunidades, por eso les digo que no es una enzima como tal, sino que es un complejo enzimático. ¿Por qué es un complejo enzimático? Porque hay muchas, una de ellas es la catalítica, la anabólica, perdón. Y las demás son como que las que van a actuar con otros factores que van a venir a regular su funcionamiento. Ahora, tengan en mente desde ya que en todo este proceso, tanto de transcripción, de traducción y de regulación, vamos a tener en todos los textos la palabra factores. Cuando nosotros hablamos de factores, van a ser estructuras o moléculas grandes, pequeñas, porque cambian de tamaño, que se van a unir ya sea a la enzima o a la cadena de ADN como tal, y que son las que van a regular cuándo se una la enzima, dónde se una, dónde termina y cuándo sea el momento de decirle, mira, aquí ya despegate, ¿sí? Bueno, ahora, como estamos hablando que la transcripción es un proceso que va a ser el proceso de sintetizar ARNs, los distintos tipos de ARNs, es importante que reconozcamos que hay diferentes tipos de ARNs polimerasas. En eucariotas, ¿sí? En eucariotas nosotros vamos a encontrar 5 tipos de ARNs polimerasas. ¿Cuáles van a actuar en nuestro cuerpo? Solo son 4, porque la quinta actúa en vegetales. Va a actuar la 1, la 2, la 3 y la mitocondrial. Ahora, ¿cuáles nos interesan más ahorita? La 1, la 2 y la 3. ¿Por qué? Por ejemplo, en el examen podrían preguntar, ¿cuál es la ARN polimerasa encargada de la síntesis de ARN mensajero? Entonces yo vengo y digo, la número 2. De hecho, con la que nos vamos a centrar el día de hoy es la número 2. Por el tiempo, no creo que nos dé tiempo de ver todos, pero sí les prometo grabarle los demás y se los subo. ¿Cuál se encarga de sintetizar las subunidades, 3 de las 4 subunidades del ARN ribosomal? La número 1. Y la número 3, esta actúa en la síntesis del ARN de transferencia y en la síntesis de una de las subunidades del ARN ribosomal o del ribosoma.
Acá está otra tablita, que es lo mismo. Bueno, ¿qué características tiene la polimerasa en eucariotas? Es que necesita de factores. Siempre que escuchan la palabra factores, son reguladores. Los ARN que ésta libere van a ser ARNs inmaduros, ¿sí? Ahora, este es otro nombre que también lo han preguntado. En la imagen anterior yo les mostraba que se le llama pre-ARN. La otra forma en que le pueden llamar a los inmaduros es como transcrito primario. O sea, a la forma inmadura de los ARN les llaman pre o les llaman transcritos primarios. ¿Oyeron? Ya cuando estén maduros o le dicen ARN maduro o solo les dicen ARN y el nombre. El pre-ARN se va a asociar con proteínas, que son los espesiosomas, que van a hacer el proceso de post-transcripción, los cortan, los maduran y salen del núcleo. Bueno, entonces, antes de entrar a ver la síntesis del ARN mensajero, que es el más complicado, yo les resumí los 3 procesos importantes de la transcripción. Básicamente es inicio, o sea, el inicio consta de cómo la ARN polimerasa logra localizar el sitio donde se va a unir y cómo va a empezar a trabajar. La elongación es, ya reconoció el lugar, ya reconoció los nucleótidos, va a empezar a trabajar y va a empezar a formar esta molécula de ARN. Y la terminación es el punto en donde esta polimerasa para y libera, ¿sí? Entonces el inicio, como en cualquier proceso metabólico, es lo más crucial, porque es como lo que va a regir de que sí se transcriba bien o por lo menos que esté empezando bien. Entonces, como sabemos que la ARN polimerasa en eucariotas es una enzima progresiva, es importante que logre reconocer qué segmento es lo que va a transcribir en este momento, porque es mucho ADN. Entonces, ella es suficiente el trabajo que hace de síntesis de ARNs como para que se tomen la tarea de también hacer el trabajo de ver dónde tiene que empezar. Entonces se va a auxiliar de otras moléculas que son a las que se les llaman factores de transcripción. Estos factores de transcripción, por qué les aclaro de transcripción? Porque también van a haber factores de traducción, pero esos son otros que van a ser los de la próxima semana. Y esos factores de transcripción son los que van a tomarse en la tarea de regular el proceso de transcripción. Entonces van a haber algunos específicos que vengan y digan, mira, aquí es donde tenés que empezar, ¿sí? Y entonces los factores de transcripción van a tener la tarea de ubicar a secuencias de ADN que no se van a transcribir, sino que solo sirven para entender dónde se va a iniciar la transcripción, que se les llama promotores. ¿Qué son los promotores? Los promotores, como se logra ver aquí en esta imagen, son secuencias, pequeñas secuencias de ADN que van a estar, ojo, pueden haber dos opciones, o están antes del segmento de ADN que se va a transcribir, o están dentro de ese segmento. Que ahí esa generalidad sí se las voy a explicar cuál de los 3 ARN son donde el promotor está dentro de la secuencia. En general, en el mensajero, en la de ARN mensajero está antes. Entonces el promotor, que es esta secuencia en verde, esta lo que me va a decir, mira, aquí unite, pero vas a empezar en el siguiente. Entonces estas van a ubicar a los promotores y ahí es donde van a actuar. Ahora bien, ¿qué característica tienen que tener el ADN durante la transcripción? Es que tienen que estar descondensados. Recuérdense que la mayor parte del tiempo del ADN lo vamos a encontrar como cromatina, o sea, en forma no tan condensada. Porque la única forma donde lo encontramos como cromosoma, como tal, que es la forma más condensada del material genético, va a ser solo durante la división celular. Entonces, lo que queremos es que esté muy descondensada para que pueda actuar esta molécula. Entonces, ¿qué característica tienen que tener las histonas? Que tienen que estar acetiladas. Cuando están acetiladas, se bloquea y eso hace que no pueda tener contacto con el ADN y entonces el ADN se descondense. Los promotores, entonces, son secuencias de ADN que son las que van a reconocer o las que reconoce la polimerasa y es donde se van a emplear para que se pueda unir con la hebra molde. Ahora,
La otra hebra no crean que se va a quedar así y no se va a utilizar. No, para nada. La otra hebra va a tener también su nombre. De hecho, le vamos a dar dos nombres a las hebras. Le vamos a dar a la que vamos a utilizar como plantilla, que es la que está de 3 a 5, a esa le vamos a llamar hebra molde. Y la otra que no vamos a utilizar, que es la de 5 a 3, a esa le vamos a llamar hebra codificante. ¿Por qué creen que se le llama codificante? Porque si nosotros comparamos a la codificante y comparamos al ARN que se esté sintetizando, es con la que más se va a parecer. ¿Va a cambiar? Sí, no va a ser igual. ¿Por qué creen que el ARN nunca se va a parecer al ADN? O sea, nunca va a ser idéntico. Va a ser parecido, pero no es idéntico. ¿Por qué creen que nunca va a ser idéntico el ADN con el ARN? Exactamente. Exacto, ahí está la. Porque hay una base nitrogenada que tiene el ARN y que no tiene el ADN. O al contrario, una base que tiene el ADN que tampoco tiene el ARN. Y otra de las diferencias es que el ARN es monocatenario, muy bien, y el ADN es bicatenario, ¿verdad? Entonces, nunca va a ser idéntico, va a ser parecido, ¿sí? O sea, por ejemplo, los gemelos, es que son gemelos idénticos. ¿Será? Alguna diferencia tienen. Lo mismo pasa con el ADN y el ARN. Va, continuemos. A ver, ¿tienen alguna duda hasta acá? Voy muy rápido, muy lento, me estoy tardando tanto. No sé, los estoy aburriendo. Va, si tienen alguna duda, me lo dicen. Igual si me equivoco en algo y ustedes se dan cuenta, me lo dicen, porque errores podemos cometer. Sí, miren, es que lo que pasa es de que recuérdense, la parte de la acetilación es que eso lo vieron en núcleo, pero, por ejemplo, yo les preguntara, ¿el ADN es ácido o es básico? Porque aquí es donde tenemos que empezar a comprender. ¿El ADN es ácido o es básico? ¿Quién me lo puede decir? ¿El ADN es una molécula ácida o es una molécula básica? Es ácida. ¿Por qué? Porque es un ácido. No me van a decir porque así se llama, no. Porque es un ácido. ¿Quién le da esa característica de ser ácido? Pues se los voy a facilitar más. Por la presencia de grupos fosfatos. Pero ¿qué tiene que ver ese grupo fosfato? A ver, cuéntenme. ¿Qué tiene que ver ese grupo fosfato? ¿Qué le da? Que tiene carga negativa, exactamente. Exacto. Y entonces, la acetilación, ahora, esa carga negativa es la que les permite, ¿sí? Poder, este, relacionarse con las histonas. Porque las histonas, ¿qué son? ¿Tienen carga positiva o carga negativa? Las histonas tienen carga negativa o carga positiva. Carga positiva. Y entonces, cargas diferentes, ¿se atraen o se repelen? Se atraen. Entonces, las histonas, cuando puedan, como son básicas, las histonas tienen cargas positivas, eso va a permitir que se relacionen con el ADN, que es ácido porque es negativo, y puedan condensarlo. Y entonces, los grupos acetilo, ¿creen que son positivos o son negativos? ¿Los acetilos son positivos o son negativos? Los acetilos, sí, exacto, son negativos. Entonces el acetilo va a competir con el ADN y a decirle, mira, no, yo no quiero que tú estés unido con las histonas, yo me voy a unir con las histonas.
Y entonces al unirse con las histonas, ¿qué creen que va a pasar? ¿Será que las histonas van a poder jugar con el ADN? ¿Será que van a poder? No. Entonces eso hace que las histonas ya no tengan relación con el ADN. ¿Y qué pasa? El ADN se descondensa. Y eso va a permitir que entonces las polimerasas tengan acceso al ADN. Se dan cuenta que no es como que aprenderse de memoria. Ah, es que la acetilación va a descondensar al ADN. No, es verlo así. Por eso se llama biología molecular. Porque ese es el título de la unidad didáctica de biología. No solo es biología celular y molecular. Entonces hay que aprender. Ah, bueno, la acetilación descondensa. ¿Pero por qué? Miren, eso, los que estén con Karina, en realidad, no es por decir nada, pero apresen, o sea, reconózcanle eso a la doctora, pues, o sea, de que eso es lo que le enseña a uno a hacer como estudiante. No solo quedarse esto hace esto, sino tener uno en nuestra mente por qué. Porque nosotros como médicos no vamos a venir, tiene dolor de estómago, tiene infección. No, hay que darle el porqué a todo, ¿verdad? Si yo mando ya como médico, yo le voy a mandar a hacer una radiografía al paciente, yo tengo que, en mi mente tengo que pensar por qué yo le voy a mandar a hacer una radiografía, por qué no le manda a hacer otro examen. Va. ¿Sí? Bueno, sigamos. Bueno, el proceso de inicio es eso, es reconocer al promotor y unirse y sintetizar. Ya habiendo hecho eso, queda perfectísimo y seguimos con el proceso de elongación, que es lo más sencillo. Proceso de elongación es ya la polimerasa reconoció al promotor, ya sabe dónde va a empezar, empieza boom, 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 unir, 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 unir. Y ahí ya no hay ningún problema porque ya tuvo la cadena molde, ya solo empieza a unir, 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 unir. Y ahí va creando al ARN, ¿verdad? Entonces el ARN en este proceso empieza a crecer, a crecer, a crecer, a hibridar base con base, base con base, base con base y hacer todo este proceso de la transcripción. La terminación va a ser el proceso donde tiene que venir algo y decirle, mira, ya, hasta acá. Y a eso le vamos a llamar una señal de terminación. ¿Qué es una señal de terminación? Básicamente es una señal que le va a decir a la polimerasa, aquí termina tu trabajo, ¿verdad? Obviamente es una secuencia que la polimerasa va a poder reconocer y entonces va a parar ahí el trabajo. Y a ver, ¿quién me dice? Voy a quitar esta diapositiva. Ya que se elongó y se terminó, ¿cuál es el nombre que ustedes le darían a ese ARN que está producido y que está ahí flotando en el nucleoplasma? ¿Cómo le llamarían? Sin ponerle que es de transcripción, sin ponerle que es mensajero, sin ponerle, ¿cómo le llamarían? Pre-ARN. ¿Con qué otro nombre? Transcrito primario, exactamente. Bueno, sí, comprendieron esa parte. Muy bien. Entonces empecemos el proceso de transcripción. Miren, por el tema de tiempo, no creo que me dé chance de explicarles el de transferencia y el ribosomal. ¿Les parece que me salte de una vez al mensajero? Y si nos da chance, y ustedes pueden todavía, les explico, no hay ningún problema. Pero creo que el más importante es el mensajero. Entonces, ustedes me dirán. ¿Sí? Bueno. Ok. Entonces sí, porque aquí empezaba con el ribosomal, entonces deme chancecitos. Me voy a saltar de una vez. Este es el de transferencia, que es bien cortito. Me voy a pasar al mensajero de una vez. Muy bien. Entonces, hablemos del proceso de transcripción del ARN mensajero. Mírenme, la verdad es que, ay, no sé. En vez de estar estudiando anato, estoy estudiando biolo, pero es que me encanta este tema, se lo juro. El proceso de transcripción del ARN mensajero, prácticamente, yo les decía, es el chismoso, porque él es el que le va a llevar el mensaje al ribosoma para producir la proteína. Entonces, el ARN
al que le vamos a reconocer como un intermediario entre el gen y la proteína, ¿quién es? ¿Será que es el transferencia? ¿Será que es el ribosomal? ¿O será que es el chismoso del mensajero? Va a ser el mensajero. Entonces, ¿quién es realmente mi intermediario desde el ADN hasta producir una proteína? Es el ARN mensajero. Entonces, el ARN mensajero es nuestro intermediario, ¿verdad? Él es la copia complementaria o casi parecida al ADN, y obviamente como estamos como eucariotas, cuando hacemos este proceso de transcripción, no lo producimos como ARN mensajero directamente, sino que lo producimos como pre-ARN mensajero, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la transcripción del ARN mensajero. A ver, les pregunto, ¿la transcripción del ARN mensajero será que es regulada o no es regulada? A ver, de los tres más importantes, del de transferencia, el ribosomal y el mensajero, por lógica, ¿cuál ustedes regularía? Si usted en sus manos está y decir, yo soy el encargado de la regulación, ¿a quién protegerían más ustedes de los tres tipos? ¿Y por qué? A ver, denme sus opiniones. ¿Por qué? Exactamente, al mensajero. ¿Por qué? Porque es el chismoso el que va a llevar la secuencia, y si él no existiera, ¿será que se sintetizaría la proteína? No. Y si sí lo tenemos, pero lo tenemos mal, ¿creen que vamos a producir una proteína buena? No. Y a ver quién se recuerda de ese tipo de, que bueno, que son reconocidos hoy en día como, bueno, son, ¿cómo le decían en el primer módulo? Son moléculas sin vida, al igual que los virus, pero que producen enfermedades, que están hechos de proteínas, ni son ARNs. ¿Cómo es que le llamaban en el primer módulo? Miraban priones, exactamente. Imagínense lo que una proteína puede causar por estar mal codificada, producir priones, que es una gran enfermedad, pues, o sea, produce grandes enfermedades. Bueno, entonces el ARN mensajero, su proceso de síntesis es un proceso regulado. ¿Y será que es un proceso complejo? Sí, si me está diciendo que es regulado, a ley va a ser complejo. Ahora, desde ya, quiero que tengamos dos temas bien en la mente y bien pensados y bien entendidos. Aquí vamos a hablar de dos elementos de control. Uno que es cis y otro que es trans. ¿Cuál es la diferencia? A ver, David, tú que amas a Karina, ¿cuál es la diferencia entre cis y trans? Porque los dos son reguladores, pero hay una pequeña diferencia. O alguien más que esté con Karina que se anime a contestar antes que lo explique. ¿Qué es un regulador cis y qué es un regulador trans? Muy bien, los cis son los promotores, exacto. ¿Y los trans? Y los trans los factores de transcripción. Muy bien. O sea, en otras palabras, los cis son reguladores, pero son secuencias de ADN. O sea, los cis van a estar en el mismo ADN. Van a estar, obviamente, un poquito alejados de la secuencia que vamos a transcribir, ¿sí? Y entonces, esta imagen lo muestra todo. Acá tenemos la secuencia que se va a transcribir. Esta es la secuencia codificador, la hebra molde. Pero miren hasta dónde están estos reguladores. Estos reguladores pueden ser enhancer o pueden ser silencer. ¿Eso qué quiere decir? O inhiben o activan. Pero van a actuar dos cosas. Van a actuar los cis, que son las moléculas de ADN, son secuencias promotoras. Ahora, los cis va a incluir a la secuencia promotora, que es la que le va a decir a la polimerasa, mira, aquí es donde te tienes que unir. Y van a estar los cis proximales y distales. Tanto los proximales como distales. Por ejemplo, los proximales puede ser una secuencia tata, por ejemplo.
Y los distales, que son estos de acá, pueden ser enhancer o silencer. Enhancer cuando promuevan que se lleve a cabo la transcripción y silencer es cuando van a inhibir a la transcripción. Ahora, los factores trans, ellos van a ser factores, siempre que escuchan la palabra factores, generalmente hace referencia a proteínas. Entonces, básicamente son moléculas que van a determinar la velocidad, ¿sí? Y el ensamblaje de del proceso de transcripción. Los factores trans generalmente se van a unir a la ARN polimerasa, ¿ok? Ahora, la combinación entre generales, entre específicos, entre cis, entre trans, entre silencer, entre enhancer, necesitamos tener todo para que se pueda llevar a cabo la transcripción. Si falta alguno, hay dos opciones. O no se lleva a cabo, o se lleva a cabo pero mal. ¿Sí? Entonces, son parte de los requerimientos necesarios para poder llevar a cabo el proceso de transcripción. Ahora, el proceso, ¿quién lo va a realizar? A ver, ¿quién me dice quién va a llevar a cabo el proceso del ARN mensajero? ¿Quién va a llevar a cabo la transcripción de ese ARN? ¿Cómo se llama esa enzima? Muy bien, la polimerasa 2. Si yo vengo y les pregunto, ¿cómo se llama la enzima encargada de la transcripción? Ustedes me pueden decir ARN polimerasa, que yo les digo, está bien, 100 puntos. Pero si yo vengo y les pregunto, ¿quién es la encargada de llevar a cabo el proceso de transcripción del ARN mensajero? Y ustedes me colocan ARN polimerasa, yo se las pongo mala. Porque ya les expliqué que hay 5 tipos de polimerasas. ¿Cuáles actúan en nuestro cuerpo? 4. ¿Y quién produce al mensajero? La 2. ¿Sí? Entonces eso tienen que ver qué les están preguntando, porque en eso lo llegan a confundir a uno. Y está bien la polimerasa, pero si te están hablando de la mensajero, tú ya tienes que especificar y decir, es la polimerasa 2. ¿Sí? Entonces traten de ser bien específicos y entender lo que les están diciendo. Ok, miren, los factores, tal vez ustedes dirán, puchica, pero ¿a qué hora se habló de factores generales y específicos? Créanme, ya se los hablé, no les dije estos son los generales, estos son los específicos, pero ahorita se los digo. Le vamos a llamar factores generales a todos aquellos que a ley van a estar en todas las polimerasas. Ellos van a estar presentes en todos y a eso les vamos a llamar GTF, o por lo menos así les llamaba el CARP. Ellos son los factores de transcripción generales. Estos son los que siempre van a estar con la polimerasa. Los específicos, ellos va a depender de qué gen es el que se está transcribiendo, ¿ok? Esos pueden variar, pero siempre para que se lleve a cabo el proceso de transcripción de un gen en específico, tienen que estar presentes los generales y tienen que estar presentes los específicos. Eso ténganlo siempre en cuenta. Vamos a ver, la transcripción del ARN mensajero. Se recuerdan que el producto de la transcripción no va a ser ARN mensajero todavía, sino que le vamos a llamar pre-ARN. Anteriormente yo les decía, le podemos llamar pre o le podemos llamar transcrito primario. De hecho, si queremos ser más específicos, en el ARN mensajero también le podríamos llamar ARN heterogéneo nuclear. Es una molécula de aproximadamente 80S. 80S significa unidades de sedimentación, porque como son moléculas tan chiquitas, en la biología no las pesan por gramos, ni microgramos, ni amstrogramos, sino que usan sedimentos. Entonces los llaman como unidades de sedimentación, que son procesos que ustedes van a aprender, creo que el próximo módulo. No hacer la sedimentación, obvio, pero así por lo menos les explican qué es. Entonces, eso se mide. ¿Les interesa aprenderse el peso? No. ¿En cuál sí les interesa aprenderse el peso? En la de ribosomas, eso sí, pero en las otras no. ¿Cuál es la diferencia? Pues prácticamente la diferencia entre el de transcripción y el ribosomal es que luego que se transcribe, este queda bueno, a todas las moléculas va a estar formada de intrones y de exones. ¿Cuáles son los que quedan? Los exones. ¿Cuáles se quitan? Los intrones. Aparte tiene que prepararse ¿para qué? Para que se pueda exportar. No tanto para que pueda pasar los poros nucleares, sino que porque allá afuera vamos a encontrar enzimas que corten material genético.
Entonces necesitan tener ciertas características en los extremos porque las enzimas no van a empezar por en medio, sino que van a empezar de los extremos y necesitan protegerlo, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a ir viendo. Muy bien, entonces tenemos que reconocer el gen eucariota para el ARN mensajero. Miren, el gen para formar ARN mensajero obviamente es el más complejo de todos los otros genes. Recuérdense que vamos a tener la que se va a utilizar es la de, bueno, la que vamos a utilizar, va a tener un extremo que se llama secuencia UTR. Esa secuencia UTR básicamente es una secuencia de regulación. Son secuencias que vamos a encontrar en el extremo 5', pero que no las vamos a utilizar para, para transcribir. Lo único que nos va a servir es que ahí vamos a encontrar, por ejemplo, el promotor, es decir, la secuencia de material genético que me va a decir dónde tiene que empezar mi polimerasa. 2. También en esa secuencia UTR, que es esta moradita que tengo acá, básicamente lo que nos va a servir es que también va a tener, posee secuencias también posee secuencias que sí codifica para la proteína, que son los azulitos de acá, que son los exones, que les digo que esos son los que se van a quedar, y va a tener moléculas, secuencias un poquito más grandes, que son las que se llaman intrones, que estos intrones son los que se van a retirar en el proceso post-transcripcional y se van a cortar, y por eso es que de una molécula muy grande que les mencionaba, que era como de 80 unidades de sedimentación, quedan a ser moléculas súper más chiquitas. Entonces, esto es lo que se sintetiza, esto de acá, es lo que se sintetiza como ARN, pero que luego pasa por procesos para hacerse más pequeño. Esto que está aquí moradito es parte del ADN, pero lo único que nos sirve es como reguladores. Entonces, por ejemplo, para la polimerasa 2 vamos a encontrar un sitio que se llama sitio de inicio. Cada tipo de ARN tiene nombres distintos para su tipo de inicio. Para el ARN mensajero, el sitio de inicio se le llama caja tata. ¿Por qué creen que va a llamarse caja tata? Porque tienen muchas tiaminas y muchas adenosinas, ¿verdad? Entonces van a ser muy abundante en eso. Entonces creo que es como TA, 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 y es bien larga. Pero así lo logramos reconocer. Entonces, ¿qué sería? ¿Un elemento de control cis o un elemento de control trans? Obviamente sería un elemento de control cis porque es molécula de ADN, ¿verdad? Ahora, esa caja tata es la que va a reconocer el complejo de preinicio, que hay algunas literaturas que le llaman PIC, que se llama complejo de iniciación o de preiniciación. Esa caja tata es la que va a reconocer el factor de transcripción, el primero que se una y el que va a ir a traer o va a hacer que venga la polimerasa. Van a haber otros elementos más alejados que ya los vimos. Como les dije, hay elementos de control proximales y elementos de control distales que pueden ser silencers o pueden ser enhancer. Generalmente se les llama corriente arriba, pero esos términos no los usan en la biología de aquí de la U. Entonces, acá hay otra imagen que es más comprendible. Les decía, acá está la caja tata. Ahora, la caja tata no es como que aquí termine y aquí va a iniciar. No. La caja tata, que es el promotor, esa va a estar muchos desoxirribonucleótidos antes y como que 25 después de ella es donde va a empezar el proceso de transcripción, pero eso lo regulan los factores, ¿no? Entonces, ahí ya van a actuar los factores generales, que son los que siempre van a estar presentes. Bueno, ya reconocimos al sitio promotor, ¿verdad? Ya tenemos el sitio promotor y entonces empiezan a unir todas. Miren, esto es lo que les digo que porque son complejos enzimáticos, porque miren, esta es la polimerasa, pero miren cuántos factores se les une, que factor B, factor F, factor E, factor H, cada uno tiene funciones diferentes. Nos lo preguntan específicamente, la verdad que en los exámenes que yo revisé nunca preguntaban como que cuál es la función del B, cuál es la función del F. Nunca lo han hecho porque tampoco es una biología pura, pues.
Entonces, lo que sí hay que entender, por ejemplo, es que el TF2D, ese es el que va a llegar a reconocer al promotor, ¿verdad? Ahora, ustedes me preguntarán, ¿qué significa TF? TF es factor de transcripción, el 2 es porque es un factor de transcripción de la polimerasa 2 y el D es el nombre que les dan. Entonces, dice, es reconocida por un factor de transcripción que es el TBP, perdón, el que reconoce es el TBP. Y a partir de este TBP se van a empezar a unir los demás y van a crear a la polimerasa. Entonces aquí miramos el montón de pelotitas que se van uniendo, ¿sí? Entonces el primero fue el P y ya luego atrae al D, por ejemplo, y el D es el que se empieza a reclutar a los demás. Por eso es que el D se hace bien importante porque él es el que empieza a reclutar. Él no reconoce. El que reconoció fue el P. Pero el D empieza como a reclutar a los demás que se una que llega el D, luego el A, luego el B. Y eso, como les digo, como tal no nos interesa tanto. Tal vez el que sí nos importa y que por ejemplo Carp sí lo mencionaba, que los que sí son necesarios es el D, es el A y es el B. Estos sí son bien importantes para que se puedan llevar a cabo. ¿Cuáles yo les recomendaría que sí se aprendan? Pues básicamente el responsable que se una, que sería el P. Luego el responsable que reclute a los demás, que sería el D. Y de ahí sería importante los demás, pero es que los demás son más que todo reguladores. Entonces, ¿cuál se pueden aprender y lo podrían preguntar? Es el P, que es el que reconoce a la caja Tata, que es el sitio promotor. El D, que es el que se va a unir y empieza a llamar o a reclutar a las demás. ¿Sí? Empieza a reclutar y lo podemos ver en esta imagen. Acá está la Tata, es reconocida por la TBP. Luego el P empieza a reclutar a las demás, se une el 2, se une el A, el B, el A, el F y así nos vamos. Y se hace todo el complejo de preinicio. Esta es otra terminología bien importante, complejo de preinicio. ¿Qué es el complejo de preinicio? Pues es el conjunto de todos esos factores junto con la polimerasa en el sitio de inicio para que se pueda llevar a cabo el proceso de transcripción. Necesita de todo, si ustedes se dan cuenta, ahí vienen factores generales, vienen factores específicos, que son los encargados de convertirlos en una polimerasa. Si no están los demás, la polimerasa no se activa. Entonces, para irlo entendiendo, este es un proceso que explicaba Karp, que tampoco se lo tienen que aprender así, pero de memoria, porque no lo preguntan tan específico, así que por eso me lo voy a saltar un poquito. Lo que sí es que, por ejemplo, como les decía, para que se pueda llevar a cabo el proceso de transcripción, se tiene que tomar en cuenta que hay factores generales y específicos y tienen que estar presentes ambos tipos para que se pueda llevar a cabo. Ahora, siempre los factores generales son los que van a estar presentes junto con la polimerasa y los específicos pues son los que van a actuar según el gen que se está utilizando. Vamos a encontrar secuencias sí dentro de la unidad de transcripción reguladora, la UTR, que pueden estar proximales o pueden estar alejadas, que van a también participar en los procesos de reguladores como activadoras o como silenciadoras. Bueno, la transcripción en eucariotas, pues ya que se conoce todo este proceso, antes de salir del núcleo, porque, bueno, miren, aquí termino yo con el proceso de transcripción como tal, porque ahorita lo que tocaría ya sería el proceso de post-transcripción. Entonces, no sé si tienen alguna duda. O sea, porque prácticamente el mensajero es volver a repetir lo que ya les había dicho en la introducción, porque ese es como el que más se acopla. Los demás tienen algunas variaciones, pero ese sería el proceso de transcripción. Reconocer la secuencia, ¿verdad? Vamos a ver, la que reconoce al promotor es la TBP o la TF2D. Miren, es la TBP. Vuelvo a la diapositiva. Va, miren pues. Repito. Previo a la secuencia que se va a transcribir, va a estar como un montón de nucleótidos que le llamamos UTR. ¿Qué son las UTR? Son las unidades transcriptoras reguladoras. Acá vamos a encontrar, en el caso del mensajero, vamos a encontrar al promotor, que como es el mensajero, es la caja Tata, y vamos a encontrar
elementos de control cis, que pueden ser proximales o pueden ser distales. Ok, si entendemos esa parte, va. Para que se pueda llevar a cabo el proceso, se recuerdan que yo les dije que necesitábamos elementos de control trans, ¿sí? Bueno, los elementos de control trans son factores de transcripción. Esos factores de transcripción son los que se van a unir a la caja TATA, a las unidades de regulación proximal y a las unidades de regulación distales. ¿Para qué? Para controlar el proceso de la transcripción. Muy bien. Para yo poder empezar a regularla y hacer todo, obviamente lo primero que tengo que hacer es reconocer nuestro sitio promotor. Ya que se haya reconocido el sitio promotor o el sitio de inicio, porque así le llaman algunas literaturas, que es cuál, en el caso del mensajero, es la caja TATA, se va a construir el complejo de preinicio. ¿Qué es el complejo de preinicio? Básicamente es la polimerasa con todos sus factores de transcripción. ¿Sí estamos claros ahí? Bueno, entonces, obviamente, quien va a reconocer a la caja TATA va a ser un factor general. ¿Qué es un factor general? Es un factor que siempre va a acompañar a la polimerasa. ¿Y cuál va a ser dentro de sus funciones? Todo esto tiene que estar en la hebra molde. Exacto, todo esto va a estar en la hebra molde. Promotor e inicio es lo mismo. Sí, la secuencia de inicio y el sitio promotor es exactamente lo mismo. Sí, es lo mismo. Ahora, no equivoquemos entre sitio de inicio, sitio de promotor y la otra palabra que les decía, complejo de preinicio. El complejo de preinicio, bueno, no sé si, pero vamos a ver. El complejo de preinicio es todo esto. No es quitando a la ADN, es quitando, es solo la polimerasa con todos estos factores de transcripción. Miren pues. No los quería confundir con estos nombres porque generalmente no los preguntan, sino que les decía los más importantes que ustedes tienen que entender más que todo. No sé si tienen caso integrador para este módulo, pero eso sí tal vez lo logran, por lo menos con Karina ella sí lo preguntaba, pero en los exámenes no. Entonces, pero se los voy a explicar para que vayan entendiendo todo el proceso y qué bueno que sean específicos. Bueno, miren pues. Va. Ya eso es lo primerito que tenemos que tomar en cuenta. Factores generales, factores específicos, sitio de promotores, etc. Va. Entonces, miren, pues, si a mí me dicen cuál es el núcleo promotor, es la caja TATA. Si a mí me dicen cuáles son los sitios de elemento proximal, en el caso del mensajero vamos a tener dos. Va a ser la caja CAT y la caja GC. Esos son sitios promotores. ¿Quién se van a unir ahí? Factores de transcripción. Obviamente específicos. ¿Dónde se unen los factores de transcripción generales? En el núcleo promotor. ¿Sí? ¿Sí entendemos esa parte? ¿Quién es el núcleo promotor? A ver si entendimos. ¿Quién es el núcleo promotor o quién es el sitio de inicio en el ADN? ¿Cómo se le llama en el caso del mensajero? La caja TATA. Si a ustedes les ponen la CAT y la GC, eso no es núcleo promotor ni es el sitio de inicio. Eso es parte de la UTR. ¿Se recuerdan la UTR que era un fragmento que no se transcribía? Que el significado es unidad de transcripción reguladora. ¿Sí? Sí entendemos, el promotor está dentro de ella, pero el promotor se une en factores generales. A lo demás se unen factores específicos. Va. Eso sí tengámoslo en cuenta, pero al full. Va. Les voy a ir explicando el proceso. El sitio promotor, bueno, es la caja TATA. ¿Dónde está ubicada? ¿A cuántas bases? Eso no nos interesa. No, eso ya es muy específico. Lo que sí es importante que entendamos es que ahí se va a unir un factor o una proteína de transcripción, que es la TBP. ¿Quién reconoce a la caja TATA? La TBP. ¿Sí? Ahora, la TBP es bien importante. ¿Por qué? Porque ahí se va a unir el factor de transcripción D, que es el TF2D. Ahora, ¿qué es el TF2D? Pues básicamente es el que tiene la función de
recopilar a los demás factores de transcripción. Primero, el TBP reconoce. La TF2D se une al TBP y empieza a formar, o sea, él es el por qué se une o se va a formar el complejo de preinicio. Va. Entonces el TF2D recluta a la polimerasa y a todos sus factores, porque cuando se une el TBP, en ese momento no se ha unido la polimerasa. Necesita llegar el factor de transcripción 2D para que reclute a la polimerasa y a todos sus complejos a todos sus factores de transcripción. Va. Entonces miremoslo en estas otras imágenes. Miren pues, tenemos esta me gusta más. Va. Acá está libre. Acá lo único que nos dicen, este es el sitio de inicio, esta es la caja tata y ni nos muestran los otros de la UTR. Miren, solo nos ponen el sitio promotor y dónde va a iniciar. Va. ¿Cuál va a ser el primero que se va a unir? El TBP. ¿Sí? El TBP es el primero que se une. Entonces el TBP lo que va a hacer, que es unión del factor TBP, que el TBP es una proteína enlazante a la caja tata, y entonces el TBP va a unir al factor de transcripción 2D. Ese factor de transcripción 2D es el encargado de reclutar a las demás. Entonces, cuando se une el 2D, empiezan a unirse las demás. Que se une la D, que se une la A, que se une la F, que se une la polimerasa. Y entonces todas esas se unen. ¿Sí? Cuando se termine de unir todo, forman el complejo de preinicio. ¿Qué es el complejo de preinicio? Pues básicamente es la máquina de transcripción ya formada y ya activada. Ahora, hay como les digo, cada una de ellas tienen como que sus funciones. La TBP es buscar la caja tata. La TF2D es reclutar a las demás. Pero, por ejemplo, la H, si quieren ser específicos, la H tiene la actividad de quinasa. ¿Qué es una quinasa? Es una fosforilasa. Entonces, ¿a quién va a fosforilar? A la propia polimerasa. Y eso lo que hace es activarla, ¿sí? Entonces, la H es como que la va a activar a la polimerasa fosforilándola. Entonces, dentro de este complejo de preinicio vamos a encontrar a otras que tienen la función de helicasa. ¿Qué es la función de helicasa? Pues básicamente son las enzimas encargadas de romper la unión, ¿sí? Los puentes de hidrógeno que estaban entre una hebra y otra hebra. ¿Y eso qué permite? Que se separen y al momento que se separan, pues ya va a poder tener acceso como tal a poder polimerizar a la ARN. Porque si siguen juntas, todavía no, ¿sí? Entonces se va a empezar a formar. Entonces una de ellas tiene que tener la función de helicasa, ¿sí? Entonces, al iniciar la transcripción, algunos factores van a quedarse ahí y otros se pueden quitar, ¿sí? ¿Entendimos esa parte? Que eso es como que siento yo lo importante que se necesita saber y lo que se necesita saber para el nivel de la biología de medicina, porque ya aprendernos cuál es la función de cada subunidad ya no es tan necesario, primero porque no lo preguntan y segundo eso ya es algo muy genético, o sea, eso sí ya es muy específico. Que igual está aquí en la presentación para cuando lo quieran leer. Pero no lo digo porque la verdad no les sirve y lo único que tal vez podría provocar es confundirlos. Entonces, por eso les digo, lo más importante es saber cuál reconoce y cuál recluta. Y tal vez la H, saber qué es la que va a ser la que tiene la actividad de fosforilación. De ahí que sí, que esta se une a una serina y que la otra se une a tal aminoácido y que fosforila y que hace que se desacople. Eso ya no nos interesa, ya eso ya es un proceso muy complejo que no lo preguntan. La verdad, no lo preguntan. No sé si sí les quedó claro eso, cuál es la que reconoce, cuál es la que acopla. ¿Alguna duda? ¿Alguien levantó la mano? ¿Qué pregunta?
Ok, bueno, continuemos. Entonces, solo quiero ver acá. Ok. Ok, bueno, tal vez esto sí es importante. Va. Yo les mencioné aquí atrás que la H es la que fosforila. Y eso es cierto. La H lo que va a hacer es fosforilar a la ARN polimerasa. Cuando la fosforila, se recuerdan que yo les dije que la activaba. Entonces, ¿qué va a hacer esa fosforilación? Lo que va a permitir es que la polimerasa se desacople del sitio promotor y al desacoplarse, ahora les estoy diciendo desacoplarse, no desligarse por completo. Se está como que desacoplando el sitio promotor y eso permite que la polimerasa no esté ahí estancada, sino se mueva e inicie el proceso de transcripción. ¿Sí? ¿Dónde lo hace? En la serina. Y como les digo, no, eso no es importante. Bueno, en resumen, para que se puedan llevar a cabo, ya les mencioné el factor específico, ¿verdad? El factor específico sería el TDP. ¿Por qué? Porque es el que se va a unir al sitio promotor. Va. También vamos a tener factores específicos, que donde les dije que se unían los factores específicos a los sitios de regulación proximales y a los sitios de regulación distales. Va. Ahí es donde vamos a empezar a hablar de prácticamente los específicos, porque estos específicos son los que se van a unir a las secuencias cis que están alejadas del promotor. ¿Para qué? Para inhibir o para potencializar, ¿verdad? En este caso, si se va a llevar a cabo el proceso de transcripción, pues potencializa. ¿Alguna duda de este proceso? Y solo les quiero mostrar aquí, tal vez por si alguno tiene alguna duda. Ok, tú mencionaste de que va a llegar un final donde va a reconocer prácticamente este, el punto donde va a finalizar y se va a desacoplar por completo. Miren, esta ya pues un resumen y es una gloria. Es importante reconocer la complementariedad de bases. Guanina con citosina con 3 enlaces de hidrógeno, puentes de hidrógeno. Tiamina con adenosina, 2 puentes de hidrógeno. Y la complementariedad de bases ya con el ARN, esto es en ADN nomás. En ARN sería guanina citosina, timina con adenosina y adenosina uracil. Ok. Se recuerdan que la pre-ARN que se forme va a tener una dirección 5', 3', porque todas las polimerasas del ribosoma y todo va a leer la de 5, la que empieza con 5'. Entonces, el molde que se utilizó es la de 3 a 5. Ahora, si a ustedes les pusieran una secuencia de ADN y vienen y les dicen cuál es la molde y cuál es la codificante, tienen que saber, ok, si ya saben que la molde es la que está de 3 a 5, ahora, ¿cómo reconozco cuál es de la 3 a 5 si no me están poniendo 3' ni 5' en la imagen? O les ponen de 3, 5 y la otra 5, 3 y la reconocen que la molde va a ser la de 3 a 5, o les ponen en un extremo el OH y en el otro extremo POH. ¿Eso qué quiere decir? Se los voy a poner acá. Les pueden poner aquí las dos hebras. Les pueden poner 5' aquí, 3' acá, 3' aquí y 5' acá. Si a ustedes les dirían de las siguientes opciones, si les ponen A y les ponen B, ¿cuál es la hebra molde? ¿Cuál colocarían ustedes? ¿La A o la B? La B, porque es la que está en 3. Ok, si a ustedes les preguntarían, ¿cuál es la hebra codificante? ¿Cuál colocarían? La A, ok. Ahora, esta es una opción. La otra opción es que se las pongan de esta manera. Les pongan PO4, OH, o les pongan OH, PO4. Ok.
¿cuál colocarían si les pregunto yo cuál es la molde? ¿La A o la B? La B. Entonces, o lo reconocen porque empieza con 3' o la reconocen porque empiezan con el OH. De estas dos maneras las han preguntado. ¿Sí? Entonces, eso sí es bueno que lo tomen en cuenta, ¿va? Para que no se vayan a confundir, porque puede ser una pregunta fácil de contestar, ¿sí? Bueno, entonces así rapidito quisiera explicarles el proceso de maduración. Solo espérenme, ya me perdí dónde me quedé. Aquí está. Bueno, miren pues. Es que esto ya sabes. Bueno. La transcripción en eucariotas, desde un inicio yo les he dicho, todo se lleva a cabo de forma inmadura. Necesito luego yo hacerle otros procesos para que se madure y sean funcionales y salgan del núcleo y vayan a funcionar allá al citosol. Entonces, antes de que el ARN, el pre-ARN o el transcrito primario o el heterogéneo salga del núcleo, necesita pasar por un proceso post-transcripcional después de la transcripción. Y entonces eso va a permitir dos cosas. Primero, acortar la cadena y segundo, darle protección. Y aquí sí importa reconocer el 5' y el 3'. Ahorita van a ver por qué. Va. A ver, que me escriban en el chat. ¿Qué dirección o qué sentido tiene la hebra molde? Va, 3 a 5. Muy bien. Ahora yo les pregunto, ¿qué sentido tiene el ARN que se está sintetizando? De 5 a 3. Ok. Entonces, en el extremo 5' y en el extremo 3', yo le voy a agregar protección. En el extremo 5', yo le voy a agregar un casquete. ¿Sí? Se llama casquete de guanosina. El 7 guanosina no son tan culeros de colocar casquete 7, casquete 5, nada. Casquete 7 guanosina, así se le llama. ¿Qué importa? Que está en el extremo 5', porque eso sí lo han preguntado. ¿En qué extremo? Por ejemplo, ¿cómo se llama la protección que se le agrega en el extremo 5' en el proceso de post-transcripción? Casquete. Tenemos que tener en mente que es el casquete de guanosina. ¿Por qué se llama casquete de guanosina? Porque son un montón de guanosinas que se le agregan. Va a estar G, 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 es bien larga. Bueno. Luego de que se le agrega el casquete de guanosina, en el extremo 3' ocurre una poliadelinación. ¿Eso qué significa? O, en otras palabras, se le coloca una cola poli A. ¿Qué es la cola poli A? Pues prácticamente son un montón de adenosinas. Es A, y así se va. Entonces, para protegerse de esas enzimas que puedan degradarlas en el citosol, ¿sí? Se le va a agregar un casquete 5' ¿en qué extremo? Ay, perdón, les dije perdón. Se le va a agregar un casquete 7 guanosina en el extremo 5' y en el extremo 3' se le va a agregar una cola polía. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Va. Ahí todavía no es maduro. ¿Sí? Ahí todavía no es maduro. Espérenle. Ya se le agregó el casquete, es lo primero. Ya se le agregó la cola polía. Ahora, ¿qué le vamos a hacer? ¿Se recuerdan que les dije que la cadena iba a tener intrones y iba a tener exones? ¿Sí? Va. Después de que la protegimos, ahora le vamos a quitar lo que no nos sirve. Ahora, eso ya se los había dicho. ¿Qué le vamos a quitar? ¿Intrones o exones? Los intrones, muy bien. Yo me lo aprendí como intrones adentro, eso tiene que quedarse aquí, no tiene que irse afuera. Entonces los exones es lo que va a salir, ¿sí? Entonces le vamos a remover los intrones. Y cuando le removemos los intrones, los exones quedan ahí flotando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Unirlos. Y a eso le llamamos empalme. ¿Sí? Entonces, miren, casquete 7 metilguanosina se le va a agregar en el extremo 5' y eso va a evitar que las enzimas que están afuera se llaman exonucleasas.
¿sí? Eso va a permitir, primero, miren, el casquete va a tener dos funciones. Va a tener protección, pero la que tiene más protección es el extremo 3' con la polía. El casquete 7-metilguanosina, aparte de también ser de protección, una de sus funciones más importantes es que ustedes se preguntarán, perdón que lo diga así, pero bromeando se aprende, ¿cómo chingados ya se reconoce a esto para que se salga? Y eso lo tiene que dar. Por ejemplo, ustedes cuando miraron el sistema endomembrana, les tuvieron que haber explicado que, por ejemplo, hay ay, ¿cómo es que se le llamaba? Cuando se está sintetizando la proteína, tiene, ay, espérenme, un factor, la cosa que es como una cadena de aminoácidos que son reconocidos por la translocasa en la secuencia señal. Gracias Carlos. Secuencia señal en su extremo, ¿verdad? Tienen una secuencia señal que esa es la que va a reconocer el riboso, el translocón en la mitocondria, vamos a ver, no, vamos a ver. Ajá, es la que va a reconocer para que pueda introducirse al retículo endoplasmático rugoso y ahí puede llevarse a cabo el proceso de el procesamiento que se lleva a cabo en todo el sistema endomembrana. Pero uno dirá, ok, ¿cómo diablos entonces existen proteínas a nivel del núcleo? Porque así como hay secuencias señal, hay secuencias de importación nuclear. Esto los otros catedráticos no lo explican, Karina sí. Secuencias de importación nuclear, que son secuencias, así como lo hay, secuencias que son identificadas por los ribosomas y el translocón, también hay secuencias que son reconocidas por las importinas y las exportinas bueno, las importinas en este caso de los poros nucleares para que puedan meterse al núcleo. Entonces lo mismo pasa con el casquete 7-metilguanosina, que este 7-metilguanosina lo que va a hacer es que aparte de dar protección, su principal función es reconocerse por quién. A ver, ¿quién creen que va a reconocer a esto para sacarlo del núcleo? Esto ya lo tienen que saber porque miraron sistema endomembrana. ¿Cómo se llaman esas moléculas que van a reconocerlo y lo van a sacar? Yo ya les dije, ya se las dejé ahí. Exportinas, exactamente. Las exportinas son las que van a reconocer a este 7-metilguanosina, lo agarran y lo sacan del núcleo, obviamente pasando por el poro nuclear. Si no pasa por el poro nuclear no va a salir ni va a entrar nada. Entonces las exportinas reconocen a ese casquete y lo sacan. Entonces, aparte de darle protección, ¿qué le va a dar? Una unidad de reconocimiento para poder exportarse del núcleo hacia el citosol. ¿Estamos claros? Va. Muy bien. ¿En qué consiste el proceso de 7-metilguanosina? Esto sí es importante. Tal vez eliminarle un fosfato, ¿sí? Por una trifosfatasa y agregarle GMP, que es prácticamente es guanosina monofosfato, ¿verdad? Es solo entender la estructura de este casquete. Después vamos a encontrar la cola polía en el extremo 3'. ¿Y qué es lo que va a haber? Es que prácticamente vamos a poliadelinar a ese extremo, vamos a agregarles muchas adenosinas, aproximadamente es de 200 a 250, imagínense, es un montón. Para que una exonucleasa termine de romper todo eso, ya se metió al sistema ribosomal o ya esa proteína ya hizo la función que tuvo que hacer y se pierde, ¿va? Entonces se estabiliza en el citosol. Obviamente todo este proceso luego se va a estabilizar en el citosol y lo que hace esta cola polía, como les digo, es proteger. De las dos, entre el casquete y la cola, la que va a dar más protección es la cola polía. Eso ténganlo en mente desde ya. Bueno. Después, ya que tenemos la protección, vamos a llevar a cabo el proceso que se llama splicing. Ese proceso de splicing o se le llama proceso de empalme alternativo. Eso lo que va a hacer es, vamos a cortar a los intrones y vamos a dejar a los exones. O sea, ¿se dan cuenta esta cadena qué grande es?
y cómo queda de chiquita ya después, o sea, queda bien pequeña. Entonces, estos intrones que se les llaman secuencias no codificantes, es decir, si estos intrones fueran para el citosol, no fueran utilizados para sintetizar nada, ¿sí? No se usará para sintetizar proteínas. Entonces, lo que tienen que hacer es venir y de forma covalente y de forma hidrolítica van a venir los splicing. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la transcripción primaria o el transcrito primario y entonces vienen las nucleasas, ¿sí? O los espleciosomas se les llama, y ellos son los que van a empezar a hacer este proceso de cortar, miren. Entonces cortan y ya luego, al mismo tiempo, actúa una ligasa. La ligasa es la que va a formar, la que va a hacer esto, miren. La que va a ir a unir un exón con otro exón. Entonces, estos son las ligas. Esto es un intrón. Pero ahí va a haber una enzima que está actuando como splicing y como ligasa al mismo tiempo y va a ir a cortar los intrones, pero unir exón con exón. Y entonces ese splicing prácticamente lo que vamos a usar son ribonucleoproteínas que se llaman de esta manera, ¿sí? SNRNP, que ellas van a ser las encargadas del rompimiento de estas zonas. Hay diferentes o pueden ser de multisubunidad, que hay la 1, la 2, la 4, 6, la 5, pero eso no nos interesa. Son prácticamente ribosimas, se recuerdan que son ribosimas, ¿verdad? Son aquellas catalizadores, son moléculas catalizadoras, pero que no son de proteínas, sino que son de ribonucleótidos. Entonces, estas ribosimas cortan y, que se llama esplesiosoma, se le llama al conjunto, ¿verdad? A la maquinaria que va a hacer todo este proceso. Corta y ya luego se empalma. Empalmar es prácticamente unir. ¿Qué sería lo más importante que yo les diría que hay que saber de este proceso? Es cómo se empalman. A ver, les vuelvo a preguntar, ¿qué sentido tiene el transcrito primario? ¿Qué sentido tiene el transcrito primario? 5,3. Va. ¿Qué extremo creen que habría en el exón 1? O sea, ¿entre qué extremos se estaría uniendo un exón 1 con un exón 2, por ejemplo? ¿Con qué finalizaría el exón 1 y con qué iniciaría el exón 2? O sea, ¿qué molécula habría acá? ¿OH o fosfato? ¿Y aquí qué habría? ¿OH o fosfato? Va, si estamos diciendo que tiene un sentido 5' a 3', eso significa que el sentido que va a tener acá, exactamente, ¿verdad? El sentido que habría acá sería, acá estaría el 3' y aquí estaría el 5', ¿sí? Entonces eso sería lo que se estaría uniendo acá, ¿verdad? Acá ponen sitio de empalme 5,3 igual, porque es el sitio donde se está cortando el caso de los intrones, ¿va? Pero eso no nos interesa, entonces este exón va a tener aquí 5' y este exón va a tener aquí 3'. Entonces se está uniendo 3' con 5', lo mismo que pasaba como cuando se estaba sintetizando, ¿va? Y entonces eso es lo que aquí ya es el proceso más específico, ya más molecularmente hablando, pero no es necesario que se lo aprendan, la verdad. Em, el empalme en bacterias tampoco. Lo que sí necesito, que sí es importante que ustedes tomen en cuenta es esto. Esta es una imagen muy bonita que la saqué del video de Karina, explica que todo esto es una cadena de ADN, miren, es cromatina. Y miren al mismo tiempo cuántos ARN se están sintetizando y también permite visualizar cómo es que se sintetizan al mismo tiempo, pero como cada ARN es de diferente tamaño porque son diferentes secciones de ADN y están sintetizando transcribiendo diferentes segmentos, o sea, diferentes genes, ¿va? Y para pues finalizar pues eso de las complementariedades, recordar que el pre-ARN sigue teniendo dirección 5,3, entonces el molde que se usó es 3 a 5
el extremo 5' se reconoce con un fosfato, el 3' con un OH. Recuérdense que la polimerasa 2 se va a unir en el sitio promotor TATA. ¿Y dónde va a finalizar? Cuando encuentre esta secuencia. Miren, esta se llama secuencia de finalización. Encontrar esta secuencia me costó un montón porque CARP no la mencionaba. Creo que en el de los coordinadores sí menciona esta secuencia que es la AAUAA. CARP no lo mencionaba en su momento y yo me recuerdo que Karina me lo preguntó y yo como que, eso no está en el libro, pero sí estaba en el otro. Entonces esta secuencia también es importante que ustedes la sepan. Y pues esta imagen representa cómo es todo el proceso de otra manera, ¿verdad? Núcleo, en el núcleo vamos a transcribir, sale el ARN mensajero. Aquí no muestra el pre-ARN, sino que se va el ARN mensajero ya maduro, reconocido por las exportinas, sale por el nucleoporo, llega aquí, es reconocido por el ribosoma y llevamos a cabo el proceso de traducción. ¿Sí? Tal vez me gustaría, bueno, no sé si tienen alguna duda sobre el proceso de transcripción del ARN mensajero. ¿Alguna duda en especial? Porque sí creo que sí me daría chance de darles tal vez como generalidades de los otros dos. Tal vez no el proceso, pero sí las generalidades que tienen que entender. Pero ustedes me dirán si todavía tienen chance para seguir. Ustedes me dicen. Va. Ok, miren, les voy a dar generalidades porque sí quisiera que realizáramos el forms que les preparé, porque créanme que les va a ayudar un montón a ver si analizar las preguntas, porque de que saben, estoy muy seguro que saben, pero a veces el análisis de las preguntas es lo que cuesta. Entonces, bueno, en el caso del ribosomal, lo que hay que entender es desde un inicio que van a ser dos subunidades, ¿verdad? Una grande y una pequeña. Ahora, lo que hay que entender también es de qué se constituye una grande y de qué se constituye una pequeña. Entonces, en la grande vamos a tener 3 subunidades y en la pequeña vamos a tener una subunidad de ARN. Ahora, les quiero hacer una pregunta. Si se dan cuenta en esta imagen, que es una imagen súper más específica, les dice que la subunidad grande, que es de 60 unidades de sedimentación, está formada por 3 subunidades de ARN ribosomal, 28, 5.8 y 5. Va. ¿Cuánto les da la suma de estos 3? Aproximadamente, vamos a ver, 25, 30, 35, 38, 38.8, ¿va? Va. Vamos a ver 38, 39, pónganle. ¿Por qué les hago esta pregunta? Para que se den cuenta que es importante analizar las cosas. Tenemos la subunidad 28, la 5.8 y la 5. Y la pequeña solo tiene a la 18. Ahora les quiero preguntar. La subunidad grande, algunos libros mencionan que es de 60. Pero si ustedes suman esto, les da 38. ¿Qué creen que es lo que le dé el resto del peso? Polipéptidos, muy bien. Entonces, si les viniera alguna pregunta donde dice los ribosomas, dice, generalmente las preguntas que hacen es, de los ribosomas se pueden afirmar. Entonces viene, opción A, está formado de ARN ribosomal, verdadero. Opción B, está formado de polipéptidos, también es verdadero. De ahí les puede venir, digamos, está formado de ARN mensajero. Saben que eso es falso. Opción D, A y B son correctas. ¿Cuál colocarían? Obviamente la D, ¿verdad? Donde está formado de ARN ribosomal, pero también tiene proteínas, ¿sí? Quiero que miren esto porque, miren, en segundo, si se los digo para que ya piensen de una vez que están en segundo. En segundo, hay preguntas de los exámenes que no salen de los textos, lo sacan de las malditas imágenes. Y créanme que eso es lo que más cuesta
analizar las imágenes, porque a veces es más fácil ver la imagen y entender el tema y luego leer que leer primero y después ver la imagen. Entonces, esta imagen el año pasado estaba en el libro de referencia. Y me recuerdo que se le enseñé a Karina y me decía, mira, ya hiciste la suma, no te da 60, me decía. Y yo, ay, sí, cierto, ¿verdad? Como que hay un error, le dije yo. ¿Verdad que sí? Me decía, pero ella obviamente sí sabía. Y yo le digo, pero ya después me puse a analizar la imagen y le digo, pero mire, pues esto no solo tiene ribosomal, también tiene proteínas. Fijo el resto que hace falta, que aproximadamente, ¿qué serían? Como 22. Eso es de proteínas. Y me dice, sí. Entonces, es importante. Y cabal en el examen vino y decía, de los ribosomas se puede afirmar. Y decía, está formado de ribosomal y de proteínas. Y el que no sabe que también hay proteínas, contesta por desconocimiento, pues. Entonces se lleva a cabo, recuérdense que esto se va a llevar a cabo. Ahora, otra característica, esto lo han preguntado, del ARN ribosomal es que la síntesis, el ensamblaje y la maduración se lleva a cabo en el nucleolo. ¿Sí? Por favor, eso ténganlo desde ya, pero bien. Tal vez en qué área del nucleolo, eso no lo pregunten, pero sí tomen en cuenta, porque eso lo han preguntado, ¿en qué parte del núcleo se sintetiza el ARN ribosomal? O generalmente lo que les digo, del ARN ribosomal se puede afirmar. Y entonces viene, se sintetiza en el nucleoplasma, se sintetiza en el nucleolo, obviamente en el nucleolo. En el nucleolo se va a sintetizar, se va a ensamblar y se va a madurar, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Entonces tenemos acá, ¿quién es el encargado de llevarla a cabo? En realidad son dos, ¿se recuerdan? Es la número 1, espérenme, no les quiero dar un dato erróneo. Sí sé que es la número 1, pero también va a ser la número 3. ¿Se recuerdan que de las 4, que está la 28, la 18, la 5.8 y la 5, la 28, 18 y 5.8 la hace la 1 y la 5 la hace la número 3? O sea, la 5 se la hace la misma que hace a la ARN de transferencia. Entonces, miren, generalidades de acá que les puedo decir. Esto les aconsejaría que sí lo lean. Miren, por ejemplo, que el nucleolo tiene tres áreas, un área fibrilar, un área fibrilar densa y un granular. La fibrilar es donde se transcribe, la fibrilar densa donde se madura y la granular donde se ensamblan con las proteínas. Acá es importante esta imagen porque les digo, la 28, la 5.8 y la 18 se recuerdan que venía de la 1 y la 5 venía de la número 3, ¿verdad? Sí, de la número 3. Entonces, eso es importante porque sí lo han preguntado para que lo tomen en cuenta. Creo que lo más importante de acá es una característica y es que se recuerdan que les dije que había una de las tres donde el sitio promotor estaba no antes de donde se iniciaba, sino estaba dentro de donde se iniciaba. Pues esta es el ARN ribosomal, donde miren, el sitio de inicio está dentro del sitio promotor, ¿sí? Mientras que en la de mensajero se recuerdan que aquí estaba el sitio promotor y como aquí estaba el del inicio, ¿va? Entonces, esa es otra diferencia que hay. Vamos a usar factores de transcripción. Vamos a seguir usando factores de transcripción. Ahora, lo que quiero que miren es que aquí se sintetiza una sola. Miren, obviamente la número 1, ¿verdad? Que es la 18, la 5.8 y la 28. Porque las 5 creo que tengo la imagen cuando les explico el de transferencia. Entonces, el 18, 5.8, 28 remueven estos intrones y se quedan las subunidades ya libres. Este es el proceso de, digamos, como de maduración. Entonces, este es el pre-ARN ribosomal, por decir así, que es una de 45. Luego se cortan y ya quedan maduros como 18, como 5.8 y como 28. Luego de eso, tienen que empezar a adquirir su estructura primaria, que su estructura primaria es cuando se empiezan a unir, ¿verdad? Deben de empezar a unirse para que luego ya se puedan ensamblar con las proteínas. Esto tal vez no es importante.
Esto tampoco, esto no lo preguntan. Y bueno, y la 5S, que es la que nos hacía falta, se recuerdan que esa es la única que no se sintetiza en el nucleolo. Las que se sintetizan en el nucleolo es la 28, la 18 y la 5.8. Su unidad 5, esa no se sintetiza en el nucleolo. Esa se sintetiza junto con el de transferencia, que es por la número 3. Y entonces la subunidad grande, que es la de 60, se forma por la 28, la 5.8 y la 5. Y la pequeña se forma por la 18. Aparte, cada una se le agregan proteínas. ¿Ok? Por favor. Eso sí, tomémoslo en cuenta. Y el de transferencia, acá, pues recuérdense que acá vamos a tener el punto de transcripción. Vamos a tenerlo no dentro del sitio promotor, sino antes del sitio promotor. Miren, son tres cosas. La de mensajero, el sitio promotor estaba antes, el ribosomal estaba dentro del de inicio y el inicio en el de transferencia está antes del sitio promotor, ¿sí? Acá ya no se le llama caja tata ni caja cat, sino que va a ser la caja A y la caja B, ¿sí? Y pues vamos a producir al de transferencia y vamos a producir a la subunidad 5. ¿Qué es importante que sí sepan? Los procesos de maduración. Esto lo han preguntado porque lo han preguntado y se los aseguro. Van a ser 4 procesos de maduración. El primero, esta es la, digamos, la pre. Miren, esta es la pre. Lo primero que van a hacer es remover esta secuencia, en el extremo 5'. Luego, le van a agregar una secuencia CCA en el extremo 3'. Luego se va a llevar a cabo una modificación de bases como en medio. Y por último, se van a encindir todos los intrones. O sea, se van a quitar todos los intrones. Entonces, primero, se remueve la 5'. Segundo, se añade en el 3' la secuencia CCA. Luego se modifican bases porque se van a dar cuenta que el ARN de transferencia se caracteriza porque tiene bases modificadas. Bases que ningún otro ARN va a tener. Y se va a encindir el intrón. ¿Para qué? Para que se forme el famoso anticodón. ¿Alguna duda de estos procesos? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, entonces miren. Les tengo este test. Cabalmente estamos a 20 minutos aproximadamente para las 6. Entonces, si quieren escaneenlo. Si no, ahorita les voy a mandar el enlace para que se les haga más fácil por si lo están trabajando en su compu. Entonces, esperen, ahorita se los voy a mandar. Se me perdió. Ahí está. Bueno, entonces ahí se los mandé. Voy a poner ahorita cronómetro de 20 minutos y para que lo logren hacer como en tiempo también, porque ahorita les cuento cuando ya tomo los 20 minutos.